Señores, hay que agradecer al señor Ricardo Montaner por lo que ha hecho. Y lo que ha hecho Ricardo Montaner tiene mucha más efectividad, y esto es lamentable que sea así, pero lo es en nuestro país. Tiene mucha más efectividad que cualquier tipo de protesta, que cualquier tipo de manifestación en un barrio popular que se esté haciendo ahora mismo, que se está haciendo por la tanda de los apagones. Tiene mucha más efectividad dentro de la gente que tiene la toma de decisiones en esta problemática. Miren, Ricardo Montaner ha puesto un mensaje en sus redes sociales y hay que agradecérselo, hay que agradecérselo. Voy a explicar por qué hay que agradecerle más a Ricardo Montaner. Ha puesto el mensaje que lo recoge la prensa nacional. Voy a leer el Listín Diario. El Listín Diario titula: Ricardo Montaner a Luis Abinader por apagones en Samaná. Hace que parezca el mismo infierno. Ese es el titular. La noticia recoge: el artista venezolano Ricardo Montaner envió un mensaje al presidente Luis Abinader ante la desesperación por los apagones que afectan a su comunidad en Samaná. Junto a una fotografía donde aparece su esposa Marlene Rodríguez Miranda, visiblemente disgustada, el intérprete de canciones como Tan Enamorados se quejó del servicio que brinda la empresa distribuidora de electricidad Edenorte en ese municipio, que a veces puede convertirse en un infierno al quedar sin energía eléctrica. Voy a leer lo que Ricardo Montaner escribió íntegramente en el mensaje de Twitter, que lo borró luego, ¿no? Lo borró, pero duró el tiempo suficiente como para que la prensa y la gente lo tomara y lo replicara. El mensaje decía: Samaná es el mismo paraíso. @Edenorte hace que parezca el mismo infierno. Presidente Luis Abinader, socorro, los vecinos de Los Róbalos, República Dominicana, escribió Montaner. Miren, agradecerle a Ricardo Montaner porque en Los Róbalos yo conozco gente allí y estuve conversando con algunos de ellos, y hubo una persona, no voy a revelar su nombre, que me dijo que hace días algunas personas humildes de la zona, pues hablaron con otras, porque allí hay otras personalidades, me dicen, que hablaron con ellos para ver si podían gestionar con contactos y eso, y que no tuvieron mucha respuesta, pero que Ricardo Montaner fue el único que les ayudó con esto, señores, y hay que decirlo. Ahí dice Ricardo Montaner que está desesperado, pero todos sabemos, vamos, que aquí esta clase de personas que vienen a hacer estas inversiones, que tienen un poder económico como el que tiene Ricardo Montaner, ni se entera cuando la luz se va. Ni se entera. Aquí hay muchos artistas y personalidades de otro ámbito que tienen propiedades aquí en la República Dominicana y que vienen a pasar los veranos aquí en la República Dominicana, que es la época donde más se va la luz, y esa gente ni se entera que se va la luz. Y ustedes saben por qué. Así que este gesto hay que agradecérselo a Ricardo Montaner, que prestó incluso hasta una foto de su esposa, visiblemente molesta allí, como dice recoge la noticia. Pero esto es para que el mensaje sea mucho más efectivo. Así que eso se lo agradecemos a Ricardo Montaner. Borró el mensaje después, pero hay que entenderlo, ¿no? Y lo importante es que lo puso y que dio tiempo a que la gente lo replicara. Y eso va a traer, seguramente, estoy seguro, va a traer cierta solución, por lo menos en un tiempo, a los róbalos. Es lamentable, pero las cosas funcionan así en este país. Miren, cada vez que se vaya la luz, señores, piensen en dos personas. Primero, el presidente de la República, que es el responsable de todo esto. Por supuesto que sí. Pero también hay otro personaje, que es Celso Marrancini. Celso Marrancini, señores, es uno de los principales responsables de que en el año 2025 estemos sufriendo esta tanda de apagones sin justificación. Y digo sin justificación porque son los propios funcionarios de este gobierno, encabezados en primera línea por el presidente Luis Abinader, que no pierden oportunidad
para decirnos que nosotros somos en la región el ejemplo en todos los ámbitos del desarrollo económico. El ejemplo. Con esta tanda de apagones, ¿de qué desarrollo económico? Pero son ellos mismos que nos dicen eso, ¿no? Entonces, vamos. Aparte, señores, Ricardo Montaner, hay otros artistas que se han quejado, y estos artistas locales que tienen influencia en un sector que no, que está en otra cosa, ¿no? Y que ha dejado que esta pandilla de malhechores sea dueña del país, porque es un sector joven que no le interesa la política. Y ya usted sabe lo que eso significa. Hablo del artista Toxic Crow, que tiene influencia dentro de muchos jóvenes. Vamos a escuchar lo que dice Toxic Crow. Yo te digo a ti que este es un país que da risa, de verdad, mano, de verdad, porque es que no hay tranquilidad, por más que tú estés cómodo, que tú te sientas, que ya tú luchaste, que agarraste, te pusiste cómodo, progresaste, te mataste. En este país no hay forma, porque es que el robo no va a acabar nunca, loco. Esos ladrones del diablo de este, porque eso es de este, de Zulu, ustedes todos son iguales. Yo tengo propiedades aquí, ahí en todos lados, y como quiera se sufre lo mismo. Ustedes son unos ladrones del diablo. No se lo mando a decir con nadie. De verdad, tú sabes lo que tú puedes tener 200 plantas y como quiera tú vas a vivir como una rata, porque al fin te gastan el gasoil de tanto apagar. Tú sabes lo que dura una planta 10 horas, 5, 7 horas prendida porque usted le da su maldita gana hasta que se acabe el gasoil, porque usted lo que tiene es un relajo, con un kitipón, un sub y bajo, una vaina del diablo, y así que tú ves que las facturas llegan más caras que el diablo. A mí me llegó una factura de 216,000 pesos, ladrones del diablo. Estos son muy malas noticias para el gobierno, señores, porque el gobierno está en una situación donde no ha podido pasar ninguna medida impopular que para su existencia o su mantenimiento de cómo manejan las cosas son vitales. Y no la han podido pasar. Este gobierno tiene apenas menos de un año. Y, bueno, ya va para un año. Pero no pudo implementar todas esas medidas justamente cuando ganó. Recuerden ustedes, ¿no? La reforma fiscal aquella. Pues no la pudo implementar y era el momento más idóneo. Porque acababa de ganar unas elecciones. Pero claro, todos los expertos dicen que ese es el momento más idóneo de cualquier gobierno para implementar inmediatamente las medidas más impopulares, porque se supone que es el punto de mayor popularidad de cualquier gobierno. Acaba de ganar. Pero el problema es que estos tipos no calcularon de que fue un gobierno, un partido que ganó con uno de los gobiernos más impopulares que ha habido en los últimos tiempos. Se llevaron del cuento o trataron de vendernos el cuento de que ganaron con un 50 y pico %, cuando en realidad, por el gran número de abstención histórico, pues estamos ante un gobierno de minorías. Y claramente con un gobierno de minoría, le era muy difícil pasar una reforma fiscal tan impopular como esa, aparte de que estábamos hablando de que era un gobierno que repetía. Es decir, un gobierno que viene desgastado. Entonces, quieren meter la reforma fiscal ahora. Por eso ponen a Magín ahí en un movimiento sin precedentes, ¿no? Hablo sin precedentes porque estamos hablando de que forzaron al presidente Luis Abinader de no solamente sacar a un compañero de su partido del Ministerio de Hacienda, sino a un amigo personal para increíblemente poner allí a un agente de la oposición. Eso es sin precedente. Pero eso le da la señal a usted de que esa reforma fiscal o esa reforma tributaria, mejor dicho, porque solamente es un asunto para subir impuestos a la clase media, que eso va a como de lugar. Y yo digo, solamente ese elemento de un partido de gobierno de minorías, tratar de meter una medida tan impopular como esta. Solamente eso
es un peligro de estallido social. Pero si eso lo combinamos, señores, con la situación que estamos viviendo actualmente de apagones que nos remontan al año 2000, 2002, 2003, 2004, todos ustedes recordarán esos años de terror y de oscuridad, combinado ese escenario a la formulación de una reforma tributaria, es la fórmula perfecta para crear la bomba del estallido social aquí en la República Dominicana. Tenemos que ir preparándonos, señores. Tenemos que ir preparándonos para cuando llegue ese momento no nos tome desprevenido, ¿verdad? Y vayan preparándose a nivel económico. Vayan pensando muy bien sus consumos de forma inteligente. No se dejen llevar por la publicidad de ven y cómpralo todo y las ofertas. Señores, váyanse preparando porque lo que viene es fuerte. Entonces, volviendo a lo de Marrancini, vamos a escuchar un video de Marrancini, que es el hombre que debería estar presentando su renuncia ahora mismo, pero no lo hace. Marrancini, en vez de presentar su renuncia, tiene el descaro de venir y decirnos ahora, no, señores, ya esto a final de año ya esto se resuelve. Algo que lo ha venido repitiendo varias veces ya. Vamos a escuchar lo que Marrancini, en medio de esta tormenta, ¿no?, que hay, y ahora con este asunto, este mensaje pidiendo socorro de Ricardo Montaner, miren lo que este señor viene y dice en Televisión Nacional. ¿Y en qué escenario? En el escenario que todos estos funcionarios utilizan para poder hablar, y yo digo que para poder engañar al pueblo dominicano. En el programa que conduce Eddie Febles, miren lo que dice el señor Marrancini y lo vamos a analizarlo. ¿Qué decisiones o medidas se han tomado para que el sistema tenga unas reglas y unas normas, digamos que con mucho más solvencia, solidez? Nosotros hemos cambiado todo eso, nosotros hemos puesto, hemos estructurado las distribuidoras como deben de ser, con sus reglamentos, reuniones de consejo regulares. Nos basamos en la normativa de la ley 340. ¿Y cómo se hacía antes? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se hacía antes? Bueno. ¿Cuáles eran como los huecos que usted encontró? Yo no sé cómo se hacía del 2012 al 2020. Yo sé cómo se hacía del 2009 al 2012. No, yo le voy a decir, yo no encontré realmente en los 4 años anteriores casos de que uno pudiera decir en EDESTE sí. ¿En EDESTE? En EDESTE sí. ¿Qué pasó en EDESTE? Pero déjeme. Lo que sí yo encontré fue mucho desorden, falta de control, pero nada que usted pueda decir de un acto de corrupción. Okay. En EDESTE sí, porque el administrador que yo cancelé sobrevaluó, hizo a clientes, le subía el consumo de forma irreal. Nosotros ya resolvimos. En Najayo, me imagino. Pronto va a ir. O sea, ustedes presentaron una acusación contra él. La vamos a presentar. Pero ¿De quién estamos hablando? Él afectó 42,000 clientes. ¿De quién estamos hablando? De Manuel Mejía Naut. Manuel Mejía Naut. Afectó de forma deliberada. Deliberada. ¿Y qué obtenía con eso? ¿Por qué con eso? Bueno, entonces él se cree con eso, engañar de que él estaba mejorando la distribuidora. No tengo. Es así. Le aumentaba para que la gente entienda. Le aumentaba el consumo. Le aumentaba el consumo de manera ficticia para cobrarle más. Pero ahí lo tienen, señores. La estrategia comunicacional es bastante clara aquí. Él, que es uno de los responsables de este caos que tenemos ahora mismo, sale en Televisión Nacional a hablar de algo de una solución que dio. Miren, yo salvé a 42,000 usuarios de Manuel Mejía, que le estaba robando a estos usuarios. Miren cómo trata de desviar, ¿no?, la atención. De pasar de villano, ¿no?, a héroe con esta información. Pero
Lo más triste de todo es que mucha gente cae en eso. Manuel Mejía, señores, hace un año que él lo canceló, sí, y que cuando lo canceló, pues él no se tomó la molestia de decir, de abundar por qué se canceló ni nada de eso. Señores, apenas hace unos 2, 3 meses que él salió en televisión y fue en un escenario similar, ¿no? Un escenario lleno de críticas ante la situación que se estaba viviendo con la energía en la República Dominicana. Lo mismo, él fue en Televisión Nacional, yo creo que fue en radio, a decir, mira, yo cancelé a Manuel Mejía porque había manipulaciones de facturas y todo eso. No abundó mucho más de allí, pero trató de imponer eso, ¿no? En medio de un problema que él es el responsable, trata entonces de imponer una narrativa para que la gente diga, sí, mira, el hombre está haciendo buen trabajo, mira, nos libró de un corrupto allí. Pero fíjense cómo dosificó la información, que se dejó esa información de ese dato de los 42,000 usuarios y de qué forma lo estaba estafando Manuel Mejía, según él. Ese dato se lo deja para ahora. Es como que lo tenía calculado, ¿no? Como que lo deja ahora. Y es un dato que impresiona, y más impresiona en titulares. 42,000 usuarios fueron estafados por Manuel Mejía. Naut es el segundo apellido. O sea, un chivo expiatorio, ¿no? A todas luces. Y qué irresponsabilidad. Porque ¿dónde está la denuncia formal? Ahí mismo le pregunta, ¿usted lo denunció? No, lo vamos a denunciar. Pero vamos, se empezó a hacer auditoría para determinar ese asunto. O sea, señores, ¿y creen que con esas narrativas, esos argumentos, van a poder engañar al pueblo dominicano? Yo a veces los escucho y digo, y en serio, de verdad, ¿y ustedes creen que el pueblo dominicano se deja engañar con argumentos y cosas como esas, parecen de niños a veces, O sea, ¿cómo, Marrancini, de verdad tú crees que en medio de estos apagones el pueblo va a venir a aplaudirte? Muy bien, nos libraste de ese estafador. Un año después, lo dices. Juegan con la inteligencia del dominicano, ¿no? Vamos a continuar esto luego, porque la figura de Celso Marrancini hay que analizarla bastante, porque Celso Marrancini es un hombre que representa toda la contradicción de un gobierno, toda la contradicción de este gobierno, el PRM, la representa Celso Marrancini. Yo soy José Maracayo, gracias por el favor de la sintonía.